Muy buenas. Hoy continuamos y terminamos el punto número 5, las lecciones que aprendimos del diluvio, pero que se repiten en la Pascua. El primero fue gracia antes del juicio. Eso significa que Dios nunca juzga sin antes dar el tiempo y la advertencia. En el punto 2 vimos quiénes fueron salvos y quienes no, ¿verdad? Fueron salvos aquellos que entraron al arca. Así también en la Pascua fueron salvos aquellos quienes sacrificaron el animal, que fue un sustituto del primer hijo. De esa manera pintaron con la sangre los postes, las puertas, y no fueron salvos aquellas personas que no hicieron caso, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron caso? Porque no creyeron. El principio es el mismo y es lo que vamos a ver en esta noche, que la forma en que Dios salva es a través de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. En el punto 4 hemos mencionado ese impacto tanto del diluvio universal como también de la Pascua, y en este caso de la salvación que ofrece el Señor tanto en el hombre como en la naturaleza. Y eso fue nuestra clase anterior. Y hoy vamos a continuar con el punto número 5, cómo ser salvo. Y por supuesto, por la fe. En este punto es bueno aclarar de que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don es regalo. Y el verso 9 dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, dice en otra versión, para que nadie diga, yo creo que soy salvo porque yo hago buenas obras, ayudo, siempre trato de ser buena persona, pero sin embargo no se trata de nuestras obras, sino la obra de Cristo, pero es necesario tener fe. Y aclaramos que esa fe debe ser en la persona de Cristo, en su obra de redención, en su sangre. No fe en una religión, no fe en un pastor, no fe en uno mismo. Porque por ahí puede ser que alguien diga, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Puede tener fe en sus propias habilidades, en su intelectualidad, puede tener fe en sus recursos. Algunos tienen fe en sus bienes, en la riqueza. Sabemos que todo eso no es un fundamento para la salvación, porque la Biblia dice que para ser salvos es necesario la fe en Cristo. Por medio de la fe somos salvos, ¿sí? La fe es el medio. El objeto de nuestra fe es lo importante aquí. Debe ser la obra de Cristo. Así que continuamos en el punto número 5. Vamos a ir a nuestra presentación de lo que ya hemos introducido. Entonces hoy mencionamos que la forma en que nosotros somos salvos es a través de la fe, ¿sí? Por medio de la fe. Punto número 5. ¿Cómo ser salvo? Por la fe. De la misma forma, tanto en el diluvio universal como en la Pascua, era necesario tener fe en lo que Dios ha establecido a través de Noé, porque él construyó un arca y las personas tenían que confiar que a través de esa forma eran salvas, tenían que ingresar. ¿Quiénes fueron salvos? Aquellos quienes tuvieron fe. Y esa fe fue demostrada con el ingreso al arca por la puerta de entrada. En el Éxodo, los israelitas confiaron en Dios para su salvación. Por supuesto, para la salvación que ofrece Dios es necesario la fe en Jesús. Aclaramos o mencionamos recién, no es la fe en uno mismo, no es la fe en un pastor o la fe en una religión o una iglesia. No, se trata de la fe en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Y es un regalo que Dios ofrece.
Bueno, mencionamos que en el Éxodo, tanto Moisés como el pueblo mostraron esa confianza en Dios, tenían fe en Dios. Moisés debió creer que Dios sacaría a todos los israelitas de forma segura fuera de Egipto, a pesar de la oposición del faraón y de la resistencia a marcharse de los israelitas. El pueblo debió creer que el sacrificio del cordero y la sangre sobre sus puertas salvaría de la muerte a sus primeros hijos varones. En el Mar Rojo, cada individuo debió tener fe en que Dios lo salvaría. El ejército del faraón se estaba acercando. Los israelitas no tenían armas con que defenderse y frente a ellos nada más y nada menos que el Mar Rojo. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden ser salvos? ¿Sí? ¿Será que ellos tenían la capacidad para salvarse a sí mismos? Y la verdad que no, estaban atrapados, totalmente inseguros. Quizás muchos dijeron, bueno, acá es nuestro final, pero ellos debieron de creer que Dios los salvaría. Escuchen qué fue lo que eh, dijo Moisés al pueblo y que nosotros hoy en día podemos tomar y como palabra de Dios, de hecho que es palabra de Dios, en aquel entonces sigue siendo hasta ahora, y que nos da esa fortaleza de saber de que no consiste en nuestro esfuerzo, en lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios estará haciendo o lo que Dios hace, como lo hizo en aquel entonces. Éxodo 14, versos 13 y 14 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Esa misma palabra nosotros hoy podemos tomar. Quizás no vemos una salida, no hay un remedio suficiente, no hay esa salvación segura, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Él es un Dios soberano. Y todo lo que ocurre es porque Él lo permite ciertamente y tiene su propósito. Pero recordemos, según lo que venimos estudiando, que el propósito de Dios es el bien, no el mal. El mal es temporal y es anormal, porque lo que Dios desea es el bien, el bienestar de su pueblo, ¿sí? Sabemos que habrá un juicio y aquí justamente nos menciona que hay una sola forma de ser salvos y es la confianza en el Señor. Los israelitas no podían hacer nada por sí mismos. La obra salvadora debía serla totalmente Dios. La salvación debe ser siempre por medio de la fe. Interesante esta ilustración que tenemos de que solamente a través de la fe nosotros podemos ser salvos. En la Pascua, los israelitas que creían en Dios hicieron con el cordero tal como Dios le había ordenado. Cuando el ángel de la muerte descendió sobre el país, algunos debieron de sentirse aterrados, preocupados, llenos de dudas. Otros debieron de sentirse seguros, independientemente a lo que uno sienta o que piense, ¿sí? Cuando Dios veía la sangre, perdonaba la vida de su primer hijo varón. Dios salvó, no los israelitas. Interesante, ¿sí? Entonces los israelitas no podían hacer nada por sí mismos. La obra salvadora es totalmente de Dios. ¿Sí? La salvación debe ser siempre por la fe. No depende de lo que yo sienta, depende de la obra de Cristo. ¿Sí? Si vamos a depender de lo que sentimos, hay veces que nos sentimos sin ganas ni de levantarnos. Muchas veces uno se siente así, pero no depende del sentimiento, depende de lo que sabemos, de lo que sabemos de la palabra de Dios, de que Cristo murió y resucitó al tercer día y que Él es el único salvador. Qué interesante. Dios salva a través de
la persona de Cristo. Entonces, ¿quién es el que salva? ¿Quién es? El que salva es Jesús. Y cuando Jesús salva, él, su salvación es una salvación perfecta. A nosotros nos ocurre lo mismo. Para ser salvos, Jesús pide que tengamos, ¿qué cosa? Fe. ¿En qué cosa? Él es el objeto de nuestra fe. Y no fe, como dijimos antes, en uno mismo, o en un sistema, o en un gobierno. eh, la fe debe ser en Cristo. La fe genuina, la fe bíblica es la fe en Cristo como Salvador. Jesús es quien salva, no nosotros. ¿Sí? Nosotros lo único que nos merecemos es la condenación porque hemos desobedecido, nos hemos apartado. ¿Y qué pasa si tenemos dudas? ¿Qué pasa si tenemos miedo? ¿Qué pasa si nos levantamos una mañana y nos preguntamos, ¿realmente soy salvo? ¿Mm? ¿Cambia eso el hecho de lo que Jesús hizo por nosotros? Y por supuesto que no, no lo cambia, porque no depende de nuestros sentimientos. Esos sentimientos no cambian la realidad de nuestra justificación, porque nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación está argumentada en la obra de Cristo. Confiar en Jesús es como estar en el arca y esconderse en la casa que se ha pintado con la sangre. Dios salva, no nosotros. La salvación no se basa en cómo nos sentimos, se basa en lo que Cristo hizo objetivamente. ¿Sí? No se basa vamos a decir, cómo nos sentimos subjetivamente, sino se basa en lo que Cristo hizo objetivamente. Siempre que tengamos miedo o nos sintamos confundidos sobre si Jesús nos salvó o no, piensen en el diluvio y en la Pascua, porque estos dos eventos nos ayudarán a comprender las 5 lecciones importantísimas de cómo Jesús nos salva. ¿Sí? Vamos a mencionar como continuación de este tema de las 5 lecciones de, de aprendizaje que se aplica tanto en el diluvio universal como también en la Pascua, este término que es expiación, que consiste en cubrir, ¿sí? Cubrir, expiación de sangre. La Pascua era una cuestión de sangre, sacrificio. Alguien tenía que ocupar el lugar de esa persona que iba a morir. ¿Sí? Debía ser un sustituto. Algunas personas consideran que la imagen es bastante nauseabunda. Sin embargo, es muy importante que entendamos el significado de la sangre. Solo entonces podremos entender mejor la cruz de Cristo. Primero, la sangre representa la vida. ¿Qué dice Levíticos 17:14? La primera parte, la vida de toda criatura está en su sangre. La sangre representa la vida. Cuando el hombre pecó en la caída, Dios dijo que la consecuencia es la muerte. ¿Sí? La consecuencia es la muerte. Debe haber un sustituto de esa persona que ha fallado. Romanos 6:23 dice la Biblia, pues la paga del pecado es la muerte. El pecado trajo como consecuencia la muerte. Esto significa que alguien tiene que pagar el precio. Alguien debe morir. Alguien debe derramar su sangre. Esto significa que lo que está vivo y tiene sangre dentro necesita destruirse como castigo por el pecado. Puesto que el hombre pecó, el hombre debe pagar por sus pecados. Las palabras derramamiento de sangre se refieren a muerte. Hebreos 9:22 dice, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay perdón de pecados. Pero, ¿por qué debe existir la muerte? Esto se debe a que el pecado y la rebelión del hombre contra Dios son terribles. En un tribunal, si un hombre es acusado de robar dinero a su vecino, se le puede pedir que devuelva el dinero robado.
retribuir el daño, serían otras palabras. Se le puede multar o encarcelar durante un determinado tiempo. Esto, ¿cómo lo considera usted? ¿Es justo? Si alguien le robó a otra persona, que le reponga el dinero, ¿sí? ¿Es justo? Claro que sí. Y si alguien roba, hay un, vamos a decir, un justo juicio sobre esa situación, ¿verdad? Acá vemos el delito, el robo. Aquí vemos una sanción, que puede ser la cárcel o reponer el dinero. Y esto se considera justo. Sin embargo, si este hombre, y escuchen esta parte, porque vamos a ver un poco la situación en la que se encuentra la falta. Si un hombre matara a toda una familia, a todos, ya, grandes, pequeños, padres, hijos, a todos, abuelos, una multa, una multa se consideraría, o sea, si solamente debe pagar una suma X de dinero, ¿ustedes creen que se consideraría justa o injusta? Se consideraría injusta e insuficiente como castigo, porque el hecho de dar una suma X no está reponiendo el daño, ¿sí? El hombre tendría que pagar por su delito o, o bien siendo ejecutado o como mínimo pasando el resto de su vida en prisión. O sea, no porque dio una suma de dinero, con eso ya se libera, ¿verdad? Del mismo modo, el delito del hombre contra Dios es tan malvado que la muerte es el único castigo adecuado, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Si alguien cometió una falta, debe pagar por esa falta. Si cometió delito, debe pagar por ese delito. Aquí vamos a continuar con una pequeña observación o ilustración, ¿verdad? Si el hombre entonces asesina a toda una familia, su castigo, eh, como castigo, puede decir, bueno, voy a pedir perdón y voy a dar una suma de dinero. No puede considerarse un castigo justo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque no hay una reposición, no hay una retribución porque no le va a devolver la vida. Entonces, la sanción debe ser otra, ¿sí? Bueno, continuamos. En la Pascua, Dios mostró que si había expiación, entonces libraría, salvaría al primer hijo varón de la maldición de la muerte. Pero, ¿qué significa expiación? Lo mencionamos al comienzo, ¿verdad? Esta palabra tiene el significado básico de cubrir, tapar. Si un sustituto inocente que no está bajo maldición de la muerte derrama su sangre y muere en lugar del que está bajo la maldición de la muerte, Dios está dispuesto a tratar a la sangre del inocente como cubierta del que está bajo la maldición. Entonces, expiación es cubrir el pecado, ¿verdad? La Pascua era una imagen de cómo Dios castigaría el pecado del hombre, pero lo libraría de la muerte eterna. Sin embargo, la Pascua solo era una imagen de la realidad. Esto se debe a que los animales no tienen el mismo valor que el hombre, quien está hecho a imagen de Dios. ¿Qué dice Hebreos 10:4? Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados, ¿sí? Porque esto lo hacía el sacerdote o el sumo sacerdote año tras año, en, sacrificando ese animal cubriendo su pecado, los pecados del pueblo, y tiene que hacer una y otra vez. Jesús fue quien se ofreció el Cordero de Dios, como dice en San Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y esa era la imagen que tenemos del Antiguo Testamento y comparando con el Nuevo, lo que representa a Jesús. En Dios enseñó entonces la idea de la expiación a través de la Pascua. El sacrificio del Cordero, esa sangre cubría temporalmente, ¿sí? En vez de que muera el primer hijo varón, esa sangre cubría temporalmente, y esta es la imagen.
Y esta es la cubierta real, ¿verdad? La muerte de Jesús, cubierta de sangre, es permanente y esto tenemos que diferenciar. Repito, porque es importante y es necesario entender de que la muerte de los animales en el Antiguo Testamento eran, una expiación, es decir, algo temporal, porque dice Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y los machos cabríos no quita el pecado, pero la muerte de Cristo es esa sangre que derramó permanentemente, vamos a decir, tiene efecto en la persona que cree, así como mencionamos en la quinta lección, de que la fe en la persona de Cristo le da esa salvación. Entonces el hombre no sufrirá la muerte eterna. Recuerden, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Queridos hermanos, amigos, quienes quizás están viendo este video, nosotros creemos que Dios es amor, pero también un Dios justo, que no tolera el pecado, pero también da una forma de salvación y una única forma de salvación y es a través de Jesucristo. Entonces yo te animo para que consideres tu situación delante de Dios y puedas acercarte a Él por medio de la fe, no por medio de una religión, no por medio de buenas obras. Y compara qué dice la Escritura al respecto. La salvación es un regalo. Si alguien por ahí pide dinero ¿cómo se dice? Para tener salvación, bueno, eso es antibíblico, no es correcto. Dios ofrece, la salvación es un regalo porque el precio lo pagó Jesucristo con su sangre. Si usted cree en Él como Salvador, deposita su confianza en Él, tiene vida eterna, ¿sí? Y la Biblia dice que ya no será condenado porque ha pasado de muerte a vida por medio de Jesucristo. Y esa es eh, la, la predicación, bueno, y ese es el mensaje que nosotros creemos y es el mensaje que predicamos, que anunciamos y deseamos que otras personas también puedan tener esta salvación en Cristo Jesús. No hay otro medio. La Biblia dice en Hechos 4:12 que no hay otra forma, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Tenemos la salud, tenemos la salvación, ¿sí? Porque no hay otro Dios, pero no hay otro mediador entre Dios y los hombres, decía Pablo en su carta a Timoteo, ¿verdad? Solamente Jesucristo es el mediador, no hay otro, no hay otra forma. Y él mismo lo dijo, y con esto termino, que nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo el Señor Jesús en San Juan 14, versículo 6. Muy bien, muchas gracias, muchas bendiciones. Y a los que primera vez están viendo este material, yo les invito para que puedan mirar el primer estudio que está disponible, que se llama El Origen, y a partir de ahí continuar. Hay más de 80 videos disponibles acerca de esta serie de lecciones que lo llamamos interconectados, se puede también entender como entrelazados, porque son eventos bíblicos que tienen relación de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la creación de Dios hasta el juicio que encontramos, que es un juicio venidero que la Biblia nos presenta en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Dios. Muy bien, por mi parte, terminamos aquí. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y nos encontramos próximamente.